Entonces, queridos amigos, nuestro amigo Merdad Mikaim nos va a hablar de la tabla del mundo. Por favor. Bueno, me da otra vez mucho gusto estar en la presencia de ustedes y la verdad, el día de hoy lo que vamos a hacer es un repaso y un estudio juntos de una de las tablas más importantes de Baha'u'lláh. ¿Podrías poner la primera lámina? Eh, Se considera esta tabla junto ¿Se con ve varias bien? otras. Sí, se ve bien, yo lo veo bien, no sé si los demás. Sí, bien. Ya. Ok, se considera esta tabla, junto con algunas otras tablas como Ishraqat y Iqtidarat, como complementario de Kitab Aqdas. Esta tabla fue revelado en honor de dos manos de la causa de Dios. Uno es Ali Akbar Shah Mirzadi, más bien conocido como Haji Ahund, y el otro Haji Abdul Hassan Amin, también conocido como Haji Amin, que era el primer fideicomisario de Huququllah. Y los dos estaban encarcelados en Qazvin, en Irán, con situaciones muy difíciles y mostraron mucha fortaleza y mucha constancia. Y Baha'u'lláh por eso menciona sus nombres en esta tabla que durante miles de años vamos a recordar a las personas que han sido tan firme y tan constante ante las calamidades y siempre trabajando para el bien de la causa. Eh, en esta tabla, Baha'u'lláh atiende a muchos temas, muchísimas. La verdad, si uno quisiera estudiar esa tabla, tenemos que ponernos a leer y analizarlo juntos durante todo un día. Y entonces lo que hacemos el día de hoy es crear los intereses suficientes para que posteriormente ustedes se dedican a leerlo durante las mañanas después de orar, leer un párrafo y pensarlo y también en las reuniones comentarlo entre los amigos porque está lleno de materiales que abarcan temas espirituales, morales y sociales. Vamos a ir a la siguiente mm, lámina donde Baha'u'lláh empieza a hablar en varias ocasiones acerca de la situación de Persia. Y vamos a pedir que uno de los amigos, si nos hace favor de leerlo. Ya, yo comienzo. Entonces, amigo, para la siguiente lámina, por favor, que levanten el dedito, yo les veo acá y estamos de acuerdo. Yo voy a leer la primera lámina, entonces dice, oh gentes de Persia. En tiempos pasados fuisteis símbolo de la misericordia y personificación del afecto y la benevolencia. Las regiones del mundo fueron iluminadas y embellecidas por el brillo de la luz de vuestro conocimiento y por el resplandor de vuestra erudición. ¿Cómo es, cómo es que os habéis levantado para distribuiros a vosotros mismos y a vuestros amigos con vuestras propias manos? Sí. Eh, Como este párrafo, hay varias referencias en el estudio de la tabla donde Baha'u'lláh lamenta la condición en que vivían en el tiempo específicamente del dinastía Qajar, en específico a Nasser al-Din Shah, que llevaron a Irán a una situación muy desagradable en la situación social, económica, de todo tipo, y en específico acerca de los
crueldades que mostraron hacia los Babis y después los Bahá'ís de Irán. Entonces Baha'u'lláh lamenta y dice cómo pasó de un imperio tan próspero, gente tan buena, de repente cambia a un grado tan desagradable. Y yo estaba pensando también que en alguna forma esto puede ser una referencia a nuestras propias poblaciones que conforme el, el diluvio del materialismo está arrasando a todo el mundo, también está trastocando al carácter buena de la gente en estas regiones también. Y entonces es una forma de meditar al respecto. Posteriormente, Baha'u'lláh habla acerca de la situación injusta del mundo. Podemos pasar a la siguiente lámina. ¿Alguien lo puede leer? Yo lo quiero leer. En este día la justicia lamenta su condición y la equidad gime bajo el yugo de la opresión. Las densas nubes de la tiranía han oscurecido la faz de la tierra y han envuelto a sus pueblos. ¿Puedo pedirte que lo vuelvas a leer? En este día, la justicia lamenta su condición y la equidad gime bajo el yugo de la opresión. Las densas nubes de la tiranía han oscurecido la faz de la tierra y han envuelto a sus pueblos. Aparentemente como si Baha'u'lláh estuviera hablando para hoy, pero aparentemente cuando aparece Baha'u'lláh y escribe esta tabla, Baha'u'lláh estaba mirando a todo el mundo, en específico en la zona donde él venía, pero hoy día se puede aplicar esto casi en 85-90% de la humanidad, donde estas injusticias han arrasado con situaciones sumamente difíciles. Y podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Yo quisiera hacer una pregunta, por favor. Claro A que mí, sí. a mí se me está perdiendo el sonido, como que se corta. Yo no sé si a mí sola por el internet. Yo oigo perfectamente. Yo también oigo, es tuyo, Juanita, Una porque parte yo, nada más, ya, sí, una parte se corta y entonces sigue después. Yo no sé si soy yo que tengo el problema. Yo Es creo tu que internet, sí. Juanita. Porque ¿Eh? cuando estabas haciendo, es tu internet, porque cuando estabas haciendo la oración también era intermitente. Ah, bueno, pues gracias. Pues yo no me preocuparme. Gracias. Vamos a ver, leer este párrafo también, por favor. ya, yo puedo leerlo. Oye, ok. Los que perpetúan tiranía, los que perpetran tiranía en el mundo han usurpado los derechos de los pueblos y razas de la tierra y reiteradamente obran de acuerdo con sus inclinaciones egoístas. Sí. Entonces, Baha'u'lláh haciendo un análisis del problema que hay en el mundo y pone su dedo en la llaga, donde dice el problema principal empieza con los líderes mundiales que están dando atención completa a sus inclinaciones egoístas. Es algo muy fuerte. Yo creo que cualquier líder del mundo que lea esto le va a tener que temblar sus miembros del cuerpo, porque si realmente cree en Dios, este es un peso grande que está encima de sus hombros. Dice que es
sus deseos mundanos, sus deseos de divertir, sus deseos de tener acceso a cada cosa más. Esto me acuerda de, disculpa que de repente salgo del tema, pero esas anécdotas me acuerdo. Yo estuve trabajando como ayudante de un taller de carpintería hace muchos años. Yo era, se supone que el encargado de pagar nómina y todo, entonces llegaba a ver al dueño de la casa, que era un hombre muy rico, y no sé por qué tuvo confianza de, un día me pide que fuera a su oficina y me enseña una revista donde dice, ¿qué opinas tú? Estoy por comprar este jet privado, pero si espero un año, viene un jet que tiene algunas mejorías. ¿Qué me recomiendas? Entonces yo, pues siendo un joven del milenio pasado, empecé a reír en mí que cómo es posible que una persona tan rica está preocupado para ver qué jet compra, porque constantemente cada año tienen una renovación. Y creo que ese es el mundo donde mayoría de la gente muy rica, los políticos y los que tienen muchos dinero, están sumergidos totalmente en un mundo material. Y lo único que buscan es satisfacciones pasajeras. También me acuerdo de un señor que fue a Corea, donde era centro de las computadoras más modernas, y le pregunta cuál es la computadora más moderna que hay. Alguien le dice, ese tiene esto, todas las condiciones. Dice, ¿y ustedes también dan garantía? Dice, sí, le damos una garantía que en 6 meses este computadora va a quedar obsoleto. Entonces, vivimos en un mundo, si uno no busca realmente el sentido de las cosas, se pierde en el materialismo y los deseos. Entonces, aquí Baha'u'lláh hace referencia a este tipo de líderes del mundo que están causando ese problema. ¿Me permiten un minuto? Julia. Te están llamando a mi teléfono. Disculpa, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor, lámina? ¿Alguien más puede ayudarnos a leerlo? Sí, Guillermo. Cuán vasto es el tabernáculo de la causa de Dios. Cubre a todos los pueblos y razas de la tierra, y dentro de poco reunirá a toda la humanidad bajo su protección. Tu día de servicio ya ha llegado. Innumerables tablas atestiguan las generosidades que te han sido otorgadas. Levántate por el triunfo de mi causa, y con la fuerza de tu palabra somete los corazones de los hombres. Tienes que manifestar aquello que asegure la paz y el bienestar de los desdichados y oprimidos. Prepárate para llevar a cabo tu empeño, para que quizás puedas liberar al cautivo de sus cadenas y le permitas alcanzar la verdadera libertad. Bueno, este párrafo tiene dos partes. Primero, Baha'u'lláh confirma de que con lo que Baha'u'lláh ha revelado, alcanza a cubrir todas las necesidades del mundo y puede resolver todos los problemas que existen. Pero este es una maqueta, un plano para construir el reino de Dios sobre la tierra. ¿Quiénes son los que tienen que hacer esa construcción? Nosotros. Por eso aquí Baha'u'lláh
pide, dice, a ti te toca levantar, a ayudar a llevar a cabo este plano de construcción. ¿Sí? Entonces, puedo pedir de que vuelva a leer de donde dice tu día de servicio ha llegado. ¿Puedes volver a leerlo de ahí? Bueno, tu día de servicio ya ha llegado. Innumerables tablas atestiguan las generosidades que te han sido otorgadas. Levántate por el triunfo de mi causa y con la fuerza de tu palabra somete los corazones de los hombres. Tienes que manifestar aquello que asegure la paz y el bienestar de los desdichados y oprimidos. Prepárate para llevar a cabo tu empeño, para que quizás puedas liberar al cautivo de sus cadenas y le permitas alcanzar la verdadera libertad. Ok. Fíjense que aquí no menciona de que levántate a servir y búscate unos 25 tarjetas de declaración. Aquí está diciendo de que abrir los corazones de la gente y quitarle de la frente de ellos las vanas imaginaciones, para que así puedan llegar al bienestar. Y el ejército que está llamando a que se pone en acción es la fuerza de su palabra, pero que estas palabras tienen que ser utilizadas imbuidos con la palabra sagrada de Dios para que el efecto del poder del Espíritu Santo puede transformar los corazones de toda la gente. Aquí aparece uno de los ejércitos que Bahá'u'lláh menciona, el ejército de la palabra. Vamos a leer el siguiente párrafo para conocer el siguiente ejército. ¿Pido ayuda? A ver, yo voy a leer. Ya. A ver. No renunciéis, no renunciéis. No renunciéis a la prudencia. Inclinad vuestros corazones hacia los consejos que da la pluma más exaltada y tened cuidado, no sea que vuestras manos o vuestras lenguas causen daño a alguien entre la humanidad. El otro ejército que Bahá'u'lláh habla es la prudencia y la sabiduría, pero la prudencia y la sabiduría que se emana de las mismas enseñanzas de Bahá'u'lláh. Estoy seguro que todos los participantes hemos estudiado, hemos leído todas las citas que vienen en el libro 2 y en el libro 6, donde realmente nos explica que inclusive hay una cita de Abdul Baha donde dice, no todo lo que sabemos uno tiene que decirlo, tiene que escuchar a la gente primero. Todo eso tiene que ver con la prudencia y la sabiduría. Entonces, yo recuerdo muy bien una de las anécdotas muy interesantes del doctor Mohajer, donde demuestra ese tipo de sabiduría, que una vez estaba dando una charla pública acerca de la fe y de repente a media, terminando la charla, alguien levanta la mano y pregunta, oiga señor, ¿qué dicen las escrituras bahá'ís acerca del vino? Y yo me puse en pensar, pues si fuera verdad, diría, bueno, en la fe bahá'í el alcohol está prohibido. Pero gracias que no fui ahí y estuvo doctor Mohajer. Doctor Mohajer le contestó, literatura bahá'í está lleno de vinos. Y empieza a hacer citas donde dice el vino de cercanía a Dios, el vino de este y el vino del otro. Y cuando uno prueba ese tipo de vino, está dispuesto a dejar cualquier cosa que Dios lo haya solicitado. Esa es prudencia, esa es sabiduría. En México, por ejemplo, el tema que no sé también en Chile
así es o no. Es el tema de Virgen de Guadalupe. Empiezas a hablar de la fe y la gente luego te preguntan, ¿ustedes creen en Virgen de Guadalupe? Y pues cuando uno no tenga sabiduría, dice, nosotros creemos en Cristo. Y automáticamente ellos piensan que tú no crees en Virgen de Guadalupe. Entonces uno tiene que tener mucha prudencia para expresar, para que la sabiduría y la prudencia permite que la palabra de Dios entra en el corazón del oyente. Podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Alguien más puede leerlo, por favor? Por Yo ayuda. mismo. Manuel. Leo yo. Está bien, ¿no? Levantaos, oh gentes, y por la potestad del poder de Dios, decidíos a lograr la victoria sobre vuestro yo, para que toda la tierra sea liberada y santificada de su servidumbre hacia los dioses de sus ociosas fantasías. Unos dioses que han causado tanto quebranto a sus desdichados adoradores y de cuya miseria son responsables. Estos ídolos constituyen el obstáculo que ha estorbado al hombre en sus intentos de avanzar en el sendero de la perfección. Abrigamos la esperanza de que la mano del poder divino preste ayuda a la humanidad y la libre de su estado de penosa degradación. Ok, este también quiero verlo en dos partes. Primero, ¿puedes volver a leer los primeros dos renglones? Levantaos, oh gentes, y por la potestad del poder de Dios, decidíos a lograr la victoria sobre vuestro yo, Hasta para aquí. que toda la... Vale. Hasta aquí. Dice, lo primero que tenemos que hacer, si es que queremos responder al llamado de Dios, a levantarnos a enseñar, dice, tenemos que hacer ¿qué? Conquistar al yo, que es los deseos mundanos. Tenemos que tener la capacidad de decir no a los deseos mundanos cuando hay oportunidad de servir a la causa. No se puede siempre tener las dos cosas. Yo siempre utilizo el ejemplo, alguien que decide estudiar el doctorado, ser un buen médico, tiene que sacrificar ir al cine, ir a la discoteca y tener reuniones con sus amigos constantemente todas las noches. No es que esto sea malo, pero si la meta suprema para él es ser médico, tiene que estar dispuesto. Ahora, si nosotros queremos considerarnos quienes obedecemos a Baha'u'lláh y levantarnos a servir a él, tenemos que estar dispuestos a dejar a un lado nuestros propios deseos y siempre poner primero el bien de la causa de Dios, especialmente en el campo de servicio, campo de enseñar. Hay una tabla de Baha'u'lláh donde dice, la paciencia es bueno en todas las cosas, menos en enseñar la causa de Dios. Porque una oportunidad puede ser que nunca regresa. Una persona que uno de repente lo ve, si aprovecha y busca con sabiduría darles un poquito del mensaje de Baha'u'lláh, si se va, puede ser que jamás lo voy a volver a ver. Por Y favor, después, repita, por favor, disculpe, por favor, repita esto de la enseñada, por favor. yo lo veo de esta manera, espero que no me equivoque. Yo siento que hay oportunidades de enseñanza que no pueden repetirse, especialmente para las personas que solamente lo vamos a ver, estamos en un taxi o estamos en un avión, vamos a estar unas horas con una persona. Tenemos que tener tanta creatividad que sin imposición, ¿recuerdan las prácticas que nos hacían hacer en el libro 2 y en el libro 6? Hablar de lo que dice la Casa de Justicia, conversaciones significativas. Cuando uno empieza a hablar de esas conversaciones significativas, después puede empezar, o tengo algunos amigos que llevan siempre
algunos hojas donde aparece una oración Bahá'í o algo y lo regalan a la gente. Y esto pues es una semilla que uno planta. No sé si con esto o quieres que digo otra cosa. Solamente lo que tú dijiste que en la enseñanza no tiene que tener paciencia. ¿Puedes repetir esto? Paciencia en ese sentido de que no pierdes la oportunidad. Obviamente, para enseñar con una persona que siempre uno lo ve, tiene que aplicar la paciencia, tiene que ser prudente, pero en las oportunidades donde tú no vas a ver a esa persona, pues no hay que ser paciente. Ok, A eso gracias. significa. Sí. No significa que no tengas prudencia y sabiduría. Y enseñar no necesariamente significa que uno dé una charla de 25 minutos acerca de Baha'u'lláh. Shoghi Effendi dice que enseñar es ayudar a una alma para que se acerque a Dios. Cualquier acto de así. Y posteriormente, Baha'u'lláh empieza a hacer análisis, que el problema más grande del mundo son las vanas fantasías, vanas imaginaciones. Ayuda a que quitan estas vanas imaginaciones. ¿Puedo pedir a la persona que estaba leyendo, vuelva a leer esa parte? Desde el principio. Sí, si quieres desde el principio. Levantaos, oh gentes, y por la potestad del poder de Dios, decidíos a lograr la victoria sobre vuestro yo, para que toda la tierra sea liberada y santificada de su servidumbre hacia los dioses de sus ociosas fantasías. Unos dioses que han causado tanto quebranto a sus desdichados adoradores y de cuya miseria son responsables. Estos ídolos constituyen el obstáculo que ha estorbado al hombre en sus intentos de avanzar en el sendero de la perfección. Abrigamos la esperanza de que la mano del poder divino preste ayuda a la humanidad y la libre de su estado de penosa degradación. Pues habla acerca de dioses falsos que están dentro y alguien preguntó, ¿quiénes son los dioses? Dios es aquel concepto, aquel cosa que ocupa mayor parte de nuestro tiempo y que influye totalmente en nuestras decisiones. Entonces tenemos que ver si yo he podido cambiar esto y que mis decisiones están basadas en lo que enseña Baha'u'lláh. Tengo que ayudar a las personas para que también estas vanas imaginaciones se les quitan. Por ejemplo, un tipo de vana imaginación, ¿qué es más importante obedecer? ¿Lo que dice Cristo o lo que dice el cura de la esquina? Si contradicen uno y otro, ¿cuál tienen que obedecer? Mucha gente piensa que pues el cura sabe más, pero dicen pues hay que leer la Biblia, a ver qué dice en la Biblia. Yo recuerdo una vez estaba hablando con un sacerdote católico muy amigo mío, le preguntaba, ¿no te parece incongruente que ponen en las muchas casas una leyenda, una etiqueta que le pegaban a las casas, que esta casa es católica y no están permitidas que entran ninguna otras religiones? Le decía que esto no es contraria de lo que Jesucristo dice que debes de amar a tu enemigo. Se puso a pensar, dijo, pues puede ser que sí. Entonces, los líderes del mundo han creado muchos vanas fantasías, imaginaciones, y los han elevado a un concepto que la gente lo obedece ciegamente. Y Baha'u'lláh dice, hemos venido para quitar esto, para que podamos llevar a la humanidad, para que pueda vivir con tranquilidad y en libertad.
Y en otras tablas, Baha'u'llah dice, cuando las enseñanzas que Dios ha mandado para la humanidad se ponen en práctica, esta meta se alcanza. Me Vamos gustaría a- agregar una cosita nomás de lo que dijo sobre si nosotros, usted hablaba de la Virgen que veneran los amigos mexicanos. Después habló del amigo que conocía usted en México, del sacerdote. Sí, Y ahí me llamó la atención un poco porque todos los sacerdotes de cualquier religión manifiestan ese mismo pensar. No es un sacerdote de una religión, sino que son todos los sacerdotes, los mulá, los rabinos, que aplican ese mismo concepto. Entonces no es un sacerdote de una denominación, sino que son todos los sacerdotes de todas las religiones que operan del mismo sentido. desafortunadamente tiene razón. Entonces nosotros tenemos que buscar, primero lo que dice Baha'u'llah, buscar un oído atento y con prudencia empezar a plantar la semilla. Para mí en México la mejor semilla que yo he visto es compartir una oración Bahá'í. Tengo muchos amigos que les encanta tener oraciones Bahá'ís y no saben mucho de la fe. Inclusive este sacerdote amigo mío siempre en su portafolio tenía un libro de oración Bahá'í. Les encanta. Entonces la semilla está puesta. Y después uno, en este caso sí, sería bueno tener paciencia hasta que él pregunta. ¿Sí? Bueno, vamos a leer el siguiente. Miriam, Ok. El mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. Baha'u'llah. Esa cita no viene aquí, en esta tabla, pero está tan relacionado que quise mencionarlo, porque Baha'u'llah, después de hablar acerca de esos dos ejércitos que hablamos, ¿cuáles son esos ejércitos? Expresar son, ¿no? La prolación, expresar y enseñar, y luego la sabiduría. Después Baha'u'llah dice que esos dos ejércitos tienen un general. Ese general son los hechos puros y hermosos, una conducta loable y correcta. Y si este general no está al mando de esos dos ejércitos, ¿quién sabe que esos dos ejércitos qué pueden hacer? En otra palabra, si yo en verdad quisiera obedecer a Baha'u'llah, quiero abrir mi boca y mi corazón y ponerme a enseñar la fe, y trato de aplicar la prudencia y la sabiduría en promover la causa de Dios, si yo no estoy comportando de acuerdo con las enseñanzas de Baha'u'llah, mis palabras no van a tener efecto. Esto es muy duro, porque es un reto que uno tiene que alcanzar gradualmente. En lugar de que tengo un amigo Bahá'í dice, bueno, yo estoy ya libre de hacerlo porque yo no cumplo con muchas enseñanzas de Baha'u'llah, entonces estoy libre de enseñar porque pues ese general del ejército anda fallando muchísimo. Pero Abdul Baha responde a esto, dice poco a poco, cham cham, rus berus. Quiere decir que nadie es perfecto, el único perfecto es Abdul Baha. Pero si nosotros decidimos ser Bahá'ís, eso significa
que no hemos entrado en un club, nos hemos inscrito en una universidad. Y entrar en esa universidad significa un deseo de perfeccionarnos. Y deseo de perfeccionar significa trabajar y cada vez tratar de mejorar. ¿Sí? Esto es impresionante, este tipo. Ahora vamos a ver cómo podemos ayudarnos para que podamos tener esa valentía, esa ayuda para poder llevar a cabo esa tarea cada día mejor. Podemos ver el siguiente. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Guillermo. Oh pueblo de Dios, no os dediquéis a vuestros propios asuntos, que vuestros pensamientos queden fijos en aquello que restituya la prosperidad de la humanidad y santifique los corazones y las almas de los hombres. El mejor modo de lograr esto es mediante las acciones puras y santas, por medio de una vida virtuosa y un comportamiento excelente. Las acciones esforzadas garantizarán el triunfo de esta causa y un carácter santo consolidará su poder. Aquí Bahá'u'lláh sintetiza lo que habíamos platicado, ¿no? Todo el proceso del crecimiento. Entonces, la manera de que Bahá'u'lláh dice que podemos alcanzar esta meta suprema es vitalizarnos todos los días para que podamos tener la fuerza necesaria para sobreponer los rechazos cuando los éxitos no son lo que uno espera. Uno se siente decepcionado, uno dice, llevo 6 meses hablando con esta persona y pues no, y tengo 3 contactos y he hablado con ellos y no. Pues Bahá'u'lláh dice que no debes de estar fijándote en resultado, sino que tienes que fijarte en tu propio empeño. Tú debes de hacer tu trabajo. Y para que esas fuerzas no se disminuyan, Bahá'u'lláh pone un orden, una obligación, donde dice debes de leer y meditar y orar todos los días y todas las noches, aunque sea una sola frase. Este acercamiento a la palabra de Dios da una fuerza tremenda para que el hombre puede vivir espiritualmente siempre. Es como, ¿cómo puede uno trabajar todos los días si no coma? Puede trabajar 2 días sin comer, pero el tercer día ya no puede ni levantarse. De la misma manera, el trabajo de enseñar con prudencia, con acciones puras y buenas, también se desgastan a uno. Pero uno tiene que volver a sacar la energía a través de conectarse con la palabra sagrada de Dios. ¿Podemos pasar a la siguiente cita, por favor? ¿Quién nos puede ayudar, por favor? Quizá Carlitos. Gracias. Que vuestra visión abarque a todo el mundo, en lugar de limitarse en nuestro propio ser. El malvado es el que impide el ascenso y bloquea el progreso espiritual
de los hijos de los hombres. Ok, esto también me gustaría dividirlo en dos partes. La primera parte, ya saliendo del tema anterior, ya Baha'u'llah habla acerca de nuestra visión como miembros de la asamblea, como un Baha'i destacado, como un escritor Baha'i, como miembros de la Asamblea Nacional, como miembros de la Casa de Justicia. Dice que su visión sea mundial. Esto es sumamente importante. Es la primera vez que prácticamente Baha'u'llah nos invita a salir de las fronteras de nuestras naciones, que todas las decisiones que tomamos abarca a todo el mundo, donde sea posible. Esto es de un lado, es una frase que la verdad siempre yo casi lo tengo memorizado en persa, que es muy corto, en español y en otros idiomas se vuelve muy largo. Persa dice Alam bin bashid, Nahod bin, pero lo traducen de que su visión abarca a todo el mundo y no a su propio ser. Y en el siguiente parte, Baha'u'llah define quién es el malvado. Yo, tal vez, ojalá que no me equivoque, ¿recuerdan esta cita de palabras ocultas? Dice, no asocian con los impíos. ¿Sí recuerdan? Para mí, Sí, sí, una de las definiciones de los impíos son estos tipos de personas malvados, que trabajan para impedir. Si quiere volver a leerlo de esa parte, malvado es el que... Ok. El malvado es el que impide el ascenso y bloquea el progreso espiritual de los hijos de los hombres. Ese es un malvado. Y yo recuerdo que tenía un maestro, decía que el propósito de aprender a leer y escribir es liberar a la humanidad para que tengan acceso directo a la palabra sagrada de Dios. Ese es el propósito fundamental de aprender a leer y escribir. Entonces, todos aquellos que impiden esto entran en esta categoría de malvado. ¿Todavía tenemos otra lámina o no? No, no tenemos más láminas. Ok. Bueno, vamos a tocar algunos otros temas que quería pasarlo muy rápido, porque la verdad el tema es tan amplia que no quiero dejar pasar, pero a la vez no creo que el espacio se permite para esto. Entonces dijimos que la meta es eliminar todas las vanas imaginaciones y fantasías para que así la humanidad pueda alcanzar la verdad y que la verdad domina el mundo. Después tenemos que hablar acerca de que para que tengas un buen carácter, tienes que leer y orar y meditar acerca de las palabras sagradas de Dios día y noche. En ese mismo tabla, si vamos un poquito más hacia abajo, después de que Baha'u'llah dice deben de tener un buen carácter, buenas cualidades, Baha'u'llah empieza a poner en orden algunas de las cualidades que tenemos que trabajar primero. Por ejemplo, en el párrafo 11 de la tabla del mundo, Baha'u'llah considera que la cortesía es una de las cualidades más importantes que tenemos que trabajarle mucho. Y pregunta uno, pues, ¿cómo definimos la cortesía? ¿Sí? Pues ese es otro tema de que hay que estudiarlo, hay que platicarlo y ver
cómo tener una definición de cortesía a nivel mundial, porque algunos detalles en un país es diferente. Por ejemplo, en países árabes, después de comer tienen que repetir, y pues en Latinoamérica esto se ve feo. Creo que estas son excepciones, pero hay cuando uno da preferencia a los demás, cuando uno escucha a los demás, cuando uno no Disculpe, interrumpe a los demás. Todo esto tiene que ver con la cortesía. Y muchas otras cosas que ustedes pueden meditar y pensar. Cuando Baha'u'lláh dice, pídete cuentas a ti mismo cada día antes de que seas llamado a rendirlas, a veces uno dice, bueno, el día de hoy yo no maté a nadie, ni robé a un banco, pues esto no tiene mérito. El chiste es que uno vea en los detalles de carácter de uno, a ver qué es lo que puedo mejorar. Entonces, hace mucha énfasis Baha'u'lláh como para la cortesía. El siguiente cualidad que Baha'u'lláh habla, dice acerca del amor. Y dice, deben de tener un tipo de amor que ilumina a la gente que te rodea y que sea como un fuego. Y después explica que ese fuego es el fuego de amor a Dios, es el fuego que elimina todas las imposiciones, elimina e ilumina el camino a la gente y no lo agrede. Y aquí quiero hacer referencia a tabla de Ahmad. ¿Recuerdan en la tabla de Ahmad también Baha'u'lláh dice, sé como una llama de fuego para mis enemigos y agua de vida para mis amados? A veces la gente dice, pues llama de fuego se refiere pues quemar a los enemigos. Y Baha'u'lláh dice, no, a eso no me refiero. El llama de fuego ilumina. Y dice, otra de las características de llama de fuego es que elimina el insistente yo. Cuando uno está lleno de amor a Dios y ese amor lo transmite a los demás, prácticamente destruye su propio ego. Entonces, después Baha'u'lláh habla acerca de la siguiente cualidad, que es perdonar. Dice, uno tiene que aprender a perdonar. Pero en varias tablas Baha'u'lláh habla que hay diferentes etapas de perdonar. El mejor perdonar es también que después continúa con olvidar. Y luego Baha'u'lláh hace una referencia muy interesante. Ustedes sí conocen esa ciudad que se llama Ashgabat, que el primer templo Bahá'í fue construido. ¿Sí? Sí. Bueno, resulta ser que en tiempo de Baha'u'lláh, los Bahá'ís estaban en Ashgabat y alguna persona fue y mató a un Bahá'í que se llama Muhammad Reza Esfahani. Y el gobierno lo arrestó y lo condenaron a la muerte. Y los Bahá'ís de ahí, acompañado con un Bahá'í muy famoso, se llama Mirza Abul Fazl Golpayegani, van al gobierno y piden que lo perdonen. Y de esta manera el gobierno reduce su condena, en lugar de la muerte lo mandan a cárcel. Este acto de los Bahá'ís agrada mucho a Baha'u'lláh. Y tan importante que Baha'u'lláh dedica unos 2 párrafos de esta tabla alabando a los Bahá'ís y dice, gracias a Dios que los consejos que hemos dado a los Bahá'ís los ha llevado al grado de que piden perdón a sus agresores.
Y dice, gracias a Dios que en mi propia vida pude ver el efecto de purificación de carácter de los amigos Baha'is. Entonces, esto lo pone como un ejemplo, Baha'u'lláh, en esa misma tabla. Después, el siguiente que debemos de trabajarlo mucho, que ya lo hemos mencionado, es trabajar para eliminar totalmente el insistente yo, las inclinaciones egoístas. Estos son algunos de los ejemplos de las cualidades que Baha'u'lláh menciona. Ahora bien, hay otros dos temas que en esa tabla lo comenta. No quiero pasar mucho tiempo, pero entre ellos es cuando Baha'u'lláh dice que hemos ordenado de que los Babís, cuando se conviertan al Bahá'í, dejan de usar la espada. Recuerdan que en tiempo del Bab se usaba la espada en una forma defensiva y Baha'u'lláh dice, hemos pedido de que estas espadas regresan en sus vainas y en lugar de esto usamos solamente la espada de las palabras. Y después menciona Baha'u'lláh que ha habido 3 o 4 enseñanzas en la religión Bahá'í que Baha'u'lláh todos los cancela, los prohíbe, que uno de ellos era matar a los enemigos, cuando inclusive recordamos los eventos de Tabarsi, los eventos de Qazvin, los eventos de Neiris, que los Babís para defenderse mataban. Baha'u'lláh dice, ni esto lo hagan. Está prohibido. Después, está permitido en la religión Bahá'í quemar los libros dañinos, y Baha'u'lláh dice, ningún tipo de libro lo pueden quemar. Hay otra que dice, evitan a algunas de las personas de otra religión, y Baha'u'lláh categóricamente permite de que asociados con la gente de todas las religiones. Y eliminación de la guerra. Esto, si quieren leerlo, podrían encontrarlo en el párrafo 23 de este libro. Viene con mucho más detalle. Y también otra que las cosas que Baha'u'lláh lo prohíbe es la venganza. Era permitido cuando alguien permitían, y Baha'u'lláh lo prohíbe y dice, en lugar de esto deben de utilizar el temor a Dios. Es el remedio de esto. El siguiente tema que Baha'u'lláh menciona en esa tabla cambia de tema y empieza a aconsejar a los miembros de la Casa de Justicia y les pone varios trabajos específicos. Menciona, deben de trabajar para alcanzar la paz. Es el trabajo de la Casa de Justicia. Deben de promover la unidad de idiomas entre los pueblos. Después habla acerca de promover la unidad de todas las religiones, toda la gente. Posteriormente habla acerca de la necesidad de educación para toda la raza humana. También se debe de atenderse por la Casa de Justicia. Y el quinto menciona acerca de una atención muy especial a agricultura y a los agricultores, para que su situación se mejore y de esta manera podemos encontrar la verdadera unidad entre los pueblos del mundo. Bueno, esto es un resumen de lo que yo aprecié de este libro, de esta tabla de Baha'u'lláh.
Y pues espero que con esos detalles que hemos mencionado, les anima para que lo vuelvan a leer y disfrutan de todo lo que Baha'u'lláh dice en esta tabla. Si tienen algunas preguntas, lo pueden hacer a David. Por favor, no me mencionen nada más, ¿no? Si no, pues podemos pedir a Manuel que les responda. Ya, es mejor Manuel, sí, ya. Un gran aplauso para nuestro querido amigo Bernard. Entonces, ya está. Entonces se han ganado los aplausos. Manuel Está bien. bueno, A mí me gustaría preguntarle algo a usted, estimado amigo. Perdón que le diga amigo. Es un honor que me hace. No, siempre. Cuando usted, no sé si entendí bien o entendí mal. Uno se hace Bahá'í o Baha'u'lláh lo elige para ser Bahá'í. Las dos cosas. ¿Sí? Hay una, no sé si es palabras ocultas o en otra tabla, donde dice, de un paso hacia mí y yo me acerco a ti 100 pasos. Yo creo que esto, yo he platicado mucho acerca de esto porque tengo un amigo cristiano que solamente dice, yo me hice cristiano 100% por la gracia de Dios. Y si aceptamos esto, estaríamos en contra de lo que Dios nos ha otorgado, que es el libre albedrío. Si fuera así, estaríamos en contra de la justicia divina. Entonces uno diría, bueno, yo no me hice Bahá'í o no acepté a Baha'u'lláh porque Dios no quiso. Yo creo que todo el mundo ha tenido y va a tener la oportunidad de aceptar y ver la luz divina, pero necesita dar un paso. Ya. Por cada paso que damos hacia Dios, hacia la realización de Baha'u'lláh, Dios se acerca 100 pasos. Entonces es una Disculpe, mezcla. No te necesita investigar, no detenerse. Investigar, investigar, investigar para mí. Ahí es que está la clave. también la Ahora palabra sí, oculta, sigue nomás, Guillermo. también la palabra oculta que dice, ámame para que yo te ame. Si tú no me amas, mi amor jamás llegará a ti. Y si el amor de Baha'u'lláh nos llega, pues inmediatamente nos acercamos a él, ¿no? Y nos volvemos Bahá'ís. Ya, en cuanto a esta pregunta de Carlos, voy a hablar un poco ahora. Dice, hay dos cosas, la predestinación y el libre albedrío, ¿no? Es que nosotros somos Bahá'ís porque era predestinado de Dios, o nosotros hacemos Bahá'í porque por nuestro libre albedrío. Entonces, ¿cuál de los dos sería la verdad? Y yo recuerdo que haciendo esa pregunta, un consejero me dijo que la, ¿cómo se dice? El grado de predestinación, el libre albedrío en cuanto a lo que sucede es un misterio. Entonces, es en algún sentido un misterio que seamos Bahá'ís porque Dios nos predestinó para ser Bahá'ís, o somos Bahá'ís porque ejercimos nuestra libre albedrío. Así que no sabemos, es un misterio.
Pero la cosa más importante para mí es, sí, soy Bahá'í. Hay diferentes grados. Por ejemplo, cuando yo medito acerca de la vida de joven Badi, si recuerdan, es el que llevó el mensaje de Baha'u'llah, la carta de Baha'u'llah a Nasreddin Shah. ¿Sí recuerdan a él? ¿Sí o no? Bueno, Baha'u'llah dice que hemos tomado un puñado de tierra y lo hemos convertido en una joya. Entonces, ahí es de donde veo que como 98%, 99% Baha'u'llah y 1% él, porque él era un joven muy rebelde. Pero aún este joven rebelde aceptó la invitación de unos bahá'ís para que fueran a ver a Baha'u'llah. Si él no hubiera aceptado ir a ver a Baha'u'llah, no hubiera tenido este don. ¿Ven? En ese momento era la decisión de su vida. Ven que cuando él era muy rebelde y su papá, el señor Neishaburi, pues siempre estaba llorando, muy triste, traía a algunos bahá'ís para que hablan con él. Y él no tomaba atención hasta que uno de los bahá'ís que iba a peregrinaje dice, ¿por qué no vienes conmigo? Vamos a ir a ver a Baha'u'llah. Y él acepta. Y por eso es cuando él encuentra en sí esa transformación, es cuando al regresar sale con la esperanza que lo van a martirizar. Y según alguien que lo estaba acompañando, dice, es cada hora o cada 2 horas se volteaba hacia Akka, postraba y decía, Dios, lo que me has otorgado por tu generosidad, no me lo quites por tu justicia. Y él decía, no sabía por qué dice eso, ni siquiera sabía lo que cargaba. Entonces, es un caso de extremo, de 99% Baha'u'llah y 1% nada más de él. Pero yo estoy seguro, porque si yo pensara en un momento de que Baha'u'llah no quiere dar su mensaje a alguien, imagínense la vida de Mirza Yahya. ¿Cuántas veces Baha'u'llah dice, si él hubiera aceptado en ese momento de arrepentirse, perdonamos todo lo que ha hecho? Pero él no quiso. ¿Sí? ¿Carlos? Yo le hice la pregunta esa porque en una parte de la exposición que usted planteó, cuando nosotros aceptamos a ser Bahá'í, y me quedó en la mente. Yo dije, ¿somos nosotros que aceptamos a Dios o Dios lo permite por nuestras acciones? Porque en Rompedores de Larva hay una cita la cual la voy a leer. Estad agradecidos a Dios por haber permitido reconocer su causa. Quien quiera ha recibido esta bendición, antes de ser aceptada, debe haber efectuado alguna acción que, aun cuando él mismo no se haya dado cuenta de su carácter, fue designada por Dios. Fue designada por Dios, como por medio de la cual ha sido guiado para encontrar y abrazar la verdad en cuanto a los que han permanecido privados de tal bendición. Solo sus propias acciones le han permitido reconocer la verdad de esta revelación. Pues es muy parecido al caso de Pablo.
Pablo era un perseguidor de los cristianos, pero era tan sincero y no lo hacía por maldad, lo hacía como una convicción. Y esa convicción tan pura que tenía en su corazón hizo que Jesucristo le apareció. Hay otro caso que no sé si conocen, un señor que se llamaba Mahmud, si no me equivoco, era el sacerdote más importante de Akka, que cuando Bahá'u'lláh y sus familias los llevan a cárcel ahí en este tercer piso hasta mero arriba, él siendo el sacerdote más importante, decide ir a matar a Bahá'u'lláh. Entonces lleva su pistola y trata de ir a matar a Bahá'u'lláh. Y cuando pide permiso para ir a su presencia, Bahá'u'lláh dice, díganle que deja su arma y puede pasar. Y nadie sabía que él tiene armas. Entonces tiembla y regresa a su casa. Segunda ocasión lleva un cuchillo y otra vez Bahá'u'lláh lo rechaza. Tercera vez decide ir porque era un hombre muy fuerte, dice, yo voy y lo ahorco. Y Bahá'u'lláh dice, díganle que primero limpia su conciencia y sus intenciones y después puede pasar. Sale muy enojado, dice, ¿quién está pasando esa información a Bahá'u'lláh? O sea, es una persona que de verdad quería agredir a Bahá'u'lláh. En la noche, después del tercer intento, tiene un sueño con su papá. Resulta ser que su papá, cuando vivía, también era sacerdote más importante de la ciudad y recibe un visitante que era un sabio, un visionario, y que al sentarse y platicar a su papá le dice, este lugar acá es un lugar bendito. Hay profecías acerca de acá que dice de que bendito aquel que visita acá y bendito aquel que visita al visitante de acá. Hasta hay una tradición musulmana, dice, bendito aquel que los moscos de Acá los pican. No sé si sabían eso o no, pero dice, todas estas profecías tienen que ver porque aquí va a aparecer el prometido de todas las épocas. Y le voltea y le dice al papá, en ese momento el hijo estaba sentado en las piernas de su papá. Le dice, tú y yo no lo vamos a ver, vamos a morir antes que él aparezca, pero tu hijo lo va a ver. Esta escena, en el sueño que tiene con su papá lo recuerda y le dice que él le agarra sus orejas y le dice, ¿por qué haces esto? Entonces él arrepentido, la cuarta ocasión va y Bahá'u'lláh le permite pasar y llegando allá, inclina, empieza a besar los pies de Bahá'u'lláh y Bahá'u'lláh le agarra la oreja y le dice la misma frase que dijo su papá, ¿por qué haces estas cosas? Y se convierte en un Bahá'í ferviente. Entonces, ¿cómo es posible? Pues estoy seguro que él debe de haber hecho algo digno de alabanza de Dios. Por eso Bahá'u'lláh le tuvo tanta paciencia y lo ayudó para guiarse. Entonces, siempre las acciones puras y buenas de una persona también pueden ser la causa de atracción de bendiciones y que Dios les ayuda para acercarse a Él. O algún hijo. Tenemos oraciones bahá'ís que dice si los hijos oran a sus padres pueden alcanzar la presencia divina y convertirse en bahá'ís. Tenemos un caso de Emilia Collins, si la recuerdan, Mano de la Causa de Dios. ¿Y saben quién era su esposo? Se llamaba Tom Collins. Los que antes tomaban alcohol deben de saber que hay una bebida preparada que se llama Tom Collins. Él lo inventó. Era una persona muy rica. Y como consecuencia, cuando murió,
pues toda la riqueza lo tenía Emilia Collins, inclusive cuando Emilia Collins murió, toda su riqueza lo dedicó a todo el trabajo de las manos de la causa de Dios. Bueno, resulta ser que Emilia Collins empezó a donar tanto dinero a la fe, y muchos de ellos lo hizo en nombre de su esposo. Un día Shoghi Effendi le manda una carta a ella, a Emilia Collins, y le dice: te doy buena noticia, el día de hoy tu esposo se hizo Bahá'í en el mundo espiritual. Son misterios de que no sabemos, pero sucede, que suceden, suceden. Qué bueno. Ahora Si me sí. preguntan cosas así, vamos a estar otra hora más escuchándome. Ah, querido Manuel, por favor. Muy buenas. Señor Merrial, cuando empezó la charla, yo creo que estamos hablando de Louhé-Dunya, ¿no? Bien. Es que Sí. yo tengo apuntado, usted nombró a 2 personas que iban dirigidas. En cambio, yo en un trabajito que tenía apuntado a Mirza Aghaji Afnan, como que el destinatario de esta tabla era este señor apodado Nuruddin. Es la persona que recibió, es que la persona que recibió, porque los otros 2 estaban encarcelados. Ajá. Ah, vale, perfecto, encajado. Sí. Bien, ya está. Estaba en honor de ellos, pero lo mandé. De hecho, en una parte de ahí menciona de Omi Afnan. Se refiere a este señor A Nureddin. exactamente, vale. Entonces ya lo encaja. Es que al escuchar esos otros 2 que decía, no me encajaba, digo yo. En algún lado falta aquí una pieza. Entonces quería unir esa pieza. Sí. Tengo otras pequeñas baterías de preguntas. Adelante. En la primera lámina que mostró, Bajaola habla sobre el pueblo persa. Uh-huh. Y apunta a que en el pasado fue glorioso y fue misericordioso. ¿A qué dinastía del pasado se refiere? Por ejemplo, ¿a la aqueménida, a la sasánida, Bueno, a la no hace safavida? referencia específica, pero me imagino porque en el Antiguo Testamento hablan de maravilla acerca de Ciro y Darío, debe de ser en esa época. Inclusive, si no me equivoco, Darío, fuera de su palacio, tenía puesto una campana y que cualquier persona que había sentido alguna injusticia hubiera nada más tocado ese campana y él mismo lo hubiera atendido, para que ninguno de los súbditos abusan del poder que les había conferido. Inclusive se puede decir que el primer carta que habla acerca de derechos humanos fue escrito por ellos, que está ahorita en el Museo del Louvre de Francia, que es como si fuera un huevo, pero cortado de las 2 partes. Está escrito en un idioma que le decían miji, como si fueran clavos volteados. Ahí es donde él permite que hay diversidad, unidad en diversidad. Entonces promovían mucho la justicia, la generosidad. Cuando conquistaba a un país, no los mataba, sino que al mismo rey lo ponía allí y les pedía que actúan con justicia. Entonces, creo yo que Bahá'u'lláh se refiere a esa época dorada de Persia, donde realmente era centro de muchos inventos, muchos eh, eh, descubrimientos de Irán. De hecho, hay muchos aspectos de la ciencia, la medicina, pues gracias a Ibn Sina, muchos descubrimientos del cielo y el movimiento de la tierra y el sol, pues gracias a los sacerdotes zoroastrianos de esa época.
hicieron mucho bien. Por eso Bahá'u'lláh lamenta de que cómo es que de tal y regresan a este lugar tan desagradables. Es que la curiosidad está, sí entiendo lo que está diciendo en cuanto a esos imperios que gobernaron prácticamente casi medio mundo, y sí lo veo por parte de lo que es este rey Ciro, ¿no? En cuanto al poder y al respeto que tenía. Pero bueno, también los sasánidas fueron bastante Sí. correctos en cuanto a la dominación de otros pueblos, pero aún así luchaban continuamente contra el imperio bizantino, ¿no? Pero después también los safavíes fueron tremendamente, ya hablando del mundo musulmán, también fue convertido Irán en el chiismo, y también fue un pueblo muy próspero, es muy, muy, muy próspero bajo los safavíes. Lo que pasa que, al fin, yo es por situarme en la historia e intentar investigarlo, ¿eh? Yo estoy simplemente elucubrando e intentando buscar a ese pueblo donde Bahá'u'lláh habla sobre el pueblo persa, que es misericordioso, porque yo he viajado muchas veces a Irán, y la verdad es que como personas, los iraníes son muy acogedores y son muy amables. La verdad es que pocas personas he visto que sean tan hospitalarias como me han recibido a mí los iraníes. Pero si acaso puede que lo esté comparando con los últimos momentos antes de una revelación, que estamos hablando de unos 100 años antes, cuando los safavíes desaparecen y aparece la dinastía Gayar. Y a partir de ahí eso se empieza a trastornar y un cambio brutal. Pero bueno, no lo sé situar, simplemente le hacía esa pregunta. Otra lámina que mostró era la 3, donde decía dentro de poco que reunirá a toda la humanidad, ¿no? Digo yo, el tiempo este es un tiempo divino, ¿no? Porque Sí, dentro de no es. poco, dentro de poco, pues bueno, no sé qué es dentro de poco, pero creo que dentro de poco son unos 1000 años. Entonces, jugamos Así con es. con un tiempo que es El relativo. tiempo de Dios es diferente que el tiempo de Eh, nosotros. Exactamente. Yo es que cuando lo leo digo yo, el dentro de poco, ¿cuándo es el dentro de poco? Para mí, por Mira, favor, que sea ya. la respuesta que te voy a dar es que dicen que una persona eh, era muy impaciente. Entonces le dicen, mira, hay una oración, dice, en una tabla de Abdul Bahá, donde dice, oh mi glorioso Señor, no, donde dice, oh tú que has vuelto tu rostro hacia Dios, pídele a Él solamente todo lo que desees y busca de Él solamente todo lo que busques. Entonces dice, pues aquí, mira, Bahá'u'lláh dice, Abdul Bahá dice que pues todo lo que tú quieres, pídele a Él, Él te va a dar. Entonces él se pone a orar y dice, Dios, dame paciencia, pero ahorita, dame paciencia ahorita. Entonces, pues nosotros somos impacientes y creemos de que la verdad, esa actitud es la actitud normal del hombre. Siempre queremos que las cosas sean como café instantánea. El día que aceptamos de que Bahá'u'lláh vino a traer un plan de trabajo, Abdul Bahá y Shoghi Effendi hicieron planes detalladas de esa construcción. Y aunque nos cuesta mucho, pero nos corresponde construirlo. Y depende qué tanto trabajamos duro, esa construcción puede tardar en construirse. Hay una cita de Bahá'u'lláh, dice, si los bahá'ís hubieran obedecido mis mandamientos, Bahá'u'lláh en su propia época, dice, en estos mismos años, toda la humanidad hubiera abrazado la fe de Dios. Quiere decir que no hemos sido tan obedientes que digamos. Es justamente decir esto, ¿qué los pasó a los bajáis que no, no sucedió aquello? Es que desanimamos. Siempre estamos buscando éxitos instantáneos y no somos constantes.
Yo recuerdo esa historia de ese afgano que Abdul Baha durante 24 años lo visitaba, le atendía, le ayudaba, y él siempre volteaba la cara hacia el otro lado. Pero hasta que tanta oración de Abdul Baha hizo que su corazón se transformó después de 24 años. Yo en 5 meses ya me desespero y dejo al contacto. Dijo, ya no, no. Y me da vergüenza porque pues ya. Es que yo hablo de mí, ¿no? Yo me cuesta mucho trabajo. Pienso de que el resultado es cuando firman la tarjeta. Ese es lo que me cuesta mucho trabajo. Tengo que aprender de que no esté tan pegado a esa tarjeta. Muy bien, muy bien. Lo importante es el mensaje de él y ser fiel a él. Es eliminar sus vanas fantasías, vanas imaginaciones. Y poquito a poquito, porque duele mucho. Bien. Me hizo recordar algo que leí, que la verdadera victoria es ganar a los corazones de los hombres para la causa de Dios. Ese no tiene nada que ver con la tarjeta. Bueno, Nos quedamos sin palabras. Creo que todos estamos dando vueltas en los pensamientos. y ahorita nos comprometemos, lo que dijo Abdul Baha, que por lo menos durante un año tengamos un nuevo Bahá'í. Oh, sí. Es tremendo cuando uno, lo mismo que hizo, yo creo que usted lo que hizo lo hizo reflexionar a todo, porque todos estábamos pensando en qué parte de esta línea estoy. Y cuando uno, lo que acaba de decir usted, si uno, yo no quiero ser referente, pero si cada Bahá'í le hiciéramos caso a lo que dice John Effendi, el mundo de aquí a 10 años más sería lo que ellos nos dicen. Correcto. Pero un amigo Bahá'í una vez al año que conversaran con cualquier hombre, mujer, colega, familiar, él nos dice que en un año ese amigo se hace Bahá'í. Si uno es constante. Y él dice, ese amigo, en una comunidad que tengan 10, en un año van a duplicar. Y así es potencial. Entonces él le dice de que si fuera así, él los recomienda eso. No estamos diciendo que no se sigan los planes de la Casa Universal de Justicia, porque a veces se confunde mucho. Se siguen actuando, operando, apoyando a la Asamblea, pero uno como individuo también puede hacer ese trabajo. Sí. Son, una vez, señor Naqshbandi dijo que la fe Bahá'í es como las dos líneas del tren. Uno es actuar individual, nuestras obligaciones, y el otro línea es la comunidad, las metas que vienen de la Casa de Justicia. No están encontrados, sino que tienen que hacerse paralelamente. El tren tiene que estar sobre las dos vías.
No tenemos que dejar de enseñar la fe de forma personal para ir a viajes de enseñanza. O decir que yo solamente enseño personalmente, pero no apoyo a los proyectos. No es uno u otro, es las dos cosas. En cuanto a eso, un matemático Bahá'í calculó que nosotros los Bahá'í solamente hubiéramos seguido solo enseñanza de Abdul Bahá, de traer una persona por un año a la causa de Dios. Todo el mundo sería Bahá'í después de 11 años. Es correcto. Sí, así que exponencialmente 2, 4, 8, 16, 32, así sucesivamente. Después de 11 años, si nosotros seguiríamos esta única enseñanza, todo el mundo sería Bahá'í después de 11 años, imagínense. Pero Hola. David, es que las matemáticas son exactas, pero en este caso estamos hablando del corazón. Y la matemática en el corazón no funciona, no funciona. El corazón va con otro ritmo y por eso las estadísticas se pegan, no hay forma humana. El corazón es el corazón y se transforma de otra manera. Tienes mucha razón. Solamente yo no soy el matemático que dijo eso. Pero la verdad es algo potencialmente. ¿No? Hay otro factor. Señor Verdad, Sí. le habla María desde Perú. Sí, lo que usted, agradezco por la charla muy interesante, muy reflexiva, pero sí, ese es mi reto, ¿no? Digo, antes de morirme, siquiera un Bahá'í tengo que convertir. El último que esté conmigo en este mundo, porque en realidad también es el trabajo de nosotros mismos para nosotros mismos. Cuesta ser Bahá'í, sobre todo cuando uno ha llevado una vida pues muy alejada de la práctica religiosa, ¿no? Entonces, de verdad que ser Bahá'í, apoyar los proyectos que tiene la asamblea, bueno, todo eso es un esfuerzo, sobre todo si uno es mayor, ¿no? Pero para mí la parte más importante de todo es la conversación significativa, que es lo que nos ayuda a nosotros a compartir nuestra fe. Yo creo que hay otro factor que le tenemos que agregar, que a veces no le damos tanta importancia, es suplicar a Dios. Les voy a decir una anécdota de unos amigos jóvenes bahá'ís en Filipinas. Yo fui pionero en Filipinas y posteriormente, al estar en contacto con ellos, me di cuenta que de repente, en un año, habían entrado más de 10 jóvenes bahá'ís nuevos. Ya había en esta ciudad, se llama Tacloban, había 20, 25 jóvenes bahá'ís. Les pregunté cómo lo hicieron. Todos eran universitarios. Dice, nosotros hacíamos charlas hogareñas en el patio de la universidad. Buscábamos personas interesantes, hablábamos con ellos, pero después de cuando encontrábamos a alguien que está interesado, dice, entre los 5 bahá'ís jóvenes que estuvimos ahí, decidíamos durante 9 días, cada uno de nosotros dijeran 9 tablas de Ahmad diario. Ahora imagínense, 9 por 9 días, 81 por 5 personas son 405 tablas de Ahmad dirigida a esta alma. Y nos decían, no les permitimos ningún escape. Todos los que hicimos ese proceso se hicieron bahá'ís.
Yo creo que el secreto está en el verdadero deseo. Nosotros a veces, hay un dicho, me imagino que en todos los países, dicen hasta que el niño no grita, no le van a dar leche. Abdul Baha constantemente dice, cuando en el libro 1 leemos, dice, tienen que suplicar, tienen que orar y suplicar. Quiere decir que nosotros tenemos que suplicar para que este amigo llegue a conocer a Baha'u'llah, llegue a abrazar la causa de Dios. Damos expresión con prudencia y sabiduría, acompañado con nuestros hechos puros y hermosos, pero le tenemos que agregar el elemento de orar por este alma. Solo o con un grupo. Así tal cual, como lo dice usted, así debe ser. Orar por esa persona, amigo, vecino, conocido, o cuando incluso en la calle, de repente, yo creo que más de algún Bahá'í tiene experiencia de ese tipo que son, uno no sabe por qué esa persona le habló y uno automáticamente dice gracias, agradece, porque esa persona le empieza a preguntar cosas que sin conocerla. Yo me dice, ¿cómo uno pasa a ser como lo que dice usted? En cualquier parte donde uno vaya, uno si va enfocado en él, se dan esas cosas tan misteriosas para uno, pero seguramente planificadas por él. Y uno se maravilla por esos hechos. Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia, o todos vamos a tener alguna experiencia de ese tipo. Y ahí uno ve la grandeza cuando uno es, cuando uno lee la historia de Ahmad, 25 años ese hombre buscando a la bendita belleza. Y uno dice, cuánta gente, tantos amigos que exponen aquí cosas maravillosas en estos portales, lo cual lo está dando un tremendo conocimiento, por lo menos para mí, conociendo gente de distintas latitudes, como nunca antes de la pandemia no teníamos idea quién era quién, solamente conocíamos nuestra comunidad. Y hoy día esto lo está hablando una cosa que es maravillosa. Podemos escuchar amigos de España, amigos de Panamá, amigos de México, de Perú, y le entendemos lo que está hablando porque vamos por el mismo carril, como decía el amigo, por una línea por uno o otro, pero el tren va por esas dos vías. Llegó a mi mente lo que leía de señor Ali Tahirá, de que en todos los empeños de enseñanza o cualquier otro servicio Bahá'í, uno siempre debe llevar a Baha'u'llah con nosotros. Eso es lo esencial, que llevamos a Baha'u'llah con nosotros en nuestros corazones. Entonces, él muchas veces habla para nosotros, ¿no?
Recuerdo algunas situaciones de enseñanza. Después de haber enseñado, yo pregunté a mí mismo, ¿yo dije eso? No era yo, era Baha'u'lláh quien dijo eso. Pues si gustan, ya damos por terminado la sesión de hoy. Pero Nuestro querido Manuel, Manuel levantó la mano. Bueno. Era sobre lo que estaba hablando David, que sí, llevamos a Baha'u'lláh en nuestro corazón, pero eso me recordó inmediatamente lo que hablaba la propia tabla del mundo, que hablaba sobre la cortesía, que viene en el párrafo también 120 del Actas, donde dice que atavía tu cuerpo con la cortesía. Claro, ¿y qué es la cortesía? La cortesía es un montón de cualidades que tenemos que tener, hasta incluido el respeto, que cuando quedas con una persona a 1 hora tienes que estar, la amabilidad, la educación, es decir, la cortesía, son muchas cosas. Y eso a veces, eso se enlaza con lo que creer, tienes que creer en Baha'u'lláh, pero tienes que mostrarlo, tienes que desarrollar que eres Baha'i. Y muchísimas de las veces los Baha'is tropezamos ahí, no mostramos a las personas de nuestro alrededor ese carácter que Baha'u'lláh nos dice que tenemos que tener, que es el de la cortesía. Sobre todo, me voy a incluir, lógicamente, fallamos cuando estamos trabajando con gente a nuestro alrededor. Ahí es que yo he visto fracasos tremendos. Bajáis que hablan estupendísimamente, que tienen un conocimiento brutal y se pegan contra una pared en el momento en que tienen que ordenar o no cumplen con las cosas que decían. Entonces ahí, si tú estás rodeado de 20 personas en tu trabajo, esas 20 personas ya no te creen porque ven doble personalidad. Entonces sí es muy importante la cortesía, porque la cortesía es el mostrar que realmente crees en Baha'u'lláh. ¿Quién de nosotros no cree en Baha'u'lláh? Pues claro que crees en Baha'u'lláh. Has dado un paso enorme, que es reconocer una manifestación de Dios. Ahora, poner todo eso en cada momento de nuestra vida, en cada situaciones diferentes que nos están surgiendo a cada momento, eso es lo complicado, porque anda que no nos enfrentamos a situaciones tremendamente complicadas. Eso sí que es difícil, el día a día. Gracias, Mega. Gracias a ustedes. Gracias, Merda. Yo he aprendido mucho hoy. Y, por favor, no me hablas de nuevo como sabiendo algo. En comparación a ti y a mucha gente, no sé nada. Yo no sé si era Shoghi Effendi de que dijo que nadie ha aprendido a raíz de esta causa, ¿no? Solamente Baha'u'lláh, Abdu'l-Bahá y Shoghi Effendi sabían a raíz de esta causa. Y todos nosotros demás somos estudiantes aprendiendo hasta que morimos. Pero gracias mucho por tu exposición hoy. Aprendí mucho. Gracias a Baha'u'lláh por esa tabla tan llena de conceptos profundos. Sí, eso sí. verdad, nos has inspirado para volverla a leer. Y saqué mi libro que lo tenía abajo de un montón y dije, pues, a leerla. Gracias. Me voy despidiendo, amigos. Muy lindo como cada lunes. Hermoso momento. Alaba a todos. Alaba a todos. Hasta el próximo lunes. Parece que todos Chao, teníamos chao. el librito que yo también lo estaba leyendo.